mi temperamento he tenido siempre como una terquedad y esa terquedad a veces se manifiesta en que hasta tanto yo no sienta que estoy encontrando mi lugar, no soy capaz de hacer las paces como con una realidad que me indispone. Yo ya sabía que no quería ser abogado, pero no sabía qué quería hacer y no tenía plan B, tampoco tenía un colchón financiero, pues ese era el momento de inflexión. El costo era alto porque pues la incertidumbre siempre es difícil de procesar, ¿no? Que los jugos gástricos no están hechos para soportar ese tipo de incertidumbre. Y qué bueno que uno tenga esa ignorancia que le permite tener grandes ambiciones, ¿cierto? Es como Esa eh, es, esa por ignorancia. ahí, ¿no? Como que yo sí lo pienso, como que hay gente mucho más inteligente que yo, pero al mismo tiempo que es más precavida. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Lista para lo que venga. En este podcast discutimos historias de cambio, historias valientes de gente que se ha animado a hacer transiciones y damos conceptos y teorías que te pueden ayudar para hacer grandes transiciones y grandes cambios. Mi invitado de hoy es Andrés Acevedo. Muchos de ustedes seguramente lo conocen por su famoso podcast 13%, en el que junto con Nicolás nos hablaron mucho tiempo de pasión en el trabajo y nos mostraron historias de todo tipo de personas, desde políticos hasta abogados, quienes más estuvieron en 13%, Andrés. Atletas tuvimos, Músicos, médicos, médicos. empresarios. Entonces dense una pasadita por 13% los que quieren saber cómo construir un trabajo con pasión. Y ahora es el host de Atemporal. Y bueno, Atemporal es un podcast que sale, a ver si yo he entendido bien esta historia, Andrés. Yo siento que Atemporal sale de la rebeldía de hacer episodios, de tener que hacer episodios cortos y darle el micrófono abierto a la gente para que hable y hable y hable. Y bueno, ha evolucionado. Y ahora está en una etapa de entender un poco la historia de Colombia, la historia reciente de Colombia, así es. Sí, exacto. Primero era como simplemente ir en contravía de lo que estaba de moda en el momento, que era, todo el mundo decía, hay que hacer contenido de máximo 15 minutos en video, no sé qué. Era como el lugar común y pues a mí y a Nicolás eso nos fastidiaba. Y también nos dábamos cuenta que si un autor gringo de no ficción, por ejemplo, publicaba un libro, tenía, hacía casi que una gira de medios, pero era gira de podcast. Eh, y nosotros veíamos que si alguien le daba por publicar un libro acá de no ficción, pues tampoco es que suceda muy a menudo, pero si alguien le diera por eso, tampoco tenía pues muchos espacios en los cuales aparecer y hablar más de su tema y pues conocer un poco el personaje. Entonces al principio pues sí es curioso, era un podcast para autores, eh, y la premisa era que sea atemporal en el sentido de que sea largo, que no sea algo de 15 minutos, que no estemos constreñidos por una idea y que nadie ha revisado si es válida, tiene sentido, sino que simplemente todo el mundo cacarea por ahí en reuniones corporativas diciendo que el contenido debe ser máximo de 15 minutos. Y así nació Atemporal. Bien, y bueno, entonces eres anfitrión de temporal que podemos hablar un poquito otra vez de eso de ir en contravía, que parecería que es un tema en tu vida, ir en Sí, contravía. Pero también sí, sí, quería sí. contarles que Andrés también escribe, tiene un newsletter que está en Substack, entiendo que tiene como más de 3.000 personas suscritas al newsletter. Y además es un newsletter de ensayos, entonces no es, me parece que el newsletter que mucha gente trata de hacer, sino que sencillamente es un outlet en el que tú escribes y el que te quiera leer está bienvenido a hacerlo, pero lo has creado más para ti que para otros. No sé si Sí. estoy bien en esa interpretación. Sí, tal cual. O sea, es un newsletter semanal, cosa que es importante porque básicamente lo decidí empezar por el mismo hecho que fuera semanal, porque yo quería tener una suerte de práctica que me forzara a mí a escribir y a estar puliendo esa habilidad y hacerlo muy a menudo, porque pues yo ya escribía desde antes, pero a veces hacía artículos largos que me tomaban 2 meses, entonces lo publicaba a los 2 meses, entonces no era como que escribiera todas las semanas constante, quería más constancia, entonces lo arranqué por eso. Y tiene como un reto muy grande a la hora de explicarlo porque no es como los newsletters que uno está acostumbrado que le dicen, aquí aprenderás a conocer a las noticias de tecnología de la semana o aquí aprenderás sobre política, sobre lo que sea. Es como, no, aquí simplemente yo escribiré y espero que les guste, ¿no? ¿Y sobre qué vas a escribir? No sé, no sé. He escrito sobre Medellín en los 80s y el narcotráfico, pero he escrito también sobre
lo que significó para mí hacer el Camino a Santiago, y a veces escribo porque es tan difícil hacer cosas por primera vez, cuando uno nunca ha hecho nada por iniciativa propia. Entonces, como muy variado y me queda difícil catalogarlo, pero lo importante es que es una práctica para mí, pero pues a la gente al parecer le está gustando porque pues va creciendo. Bueno, este podcast es sobre cambio, Andrés, se llama Lista para lo que venga y el nombre tiene como dos significados. Uno, pues estar lista para lo que venga, chévere, pero también ir haciendo con cada episodio una lista de qué es lo que necesita uno para estar alerta y para tomar oportunidades de cambio y para navegar bien transiciones que a veces así sean deseables o no sean que uno las buscó, son difíciles. Cualquier transición implica muchísimo desarrollo, muchísimo aprendizaje, entonces, pues es un tema que a veces uno evade o cuando se encuentra en ellas, si las haya buscado, se pierde un poquito. Cambiarse de un país, de pronto uno está feliz porque se va y después desde dónde estoy, qué estoy haciendo, tienen estas microcrisis o grandes crisis de identidad, las transiciones en cualquier cambio que uno haga. Y la Sí. razón por la que tú eres un invitado es porque, por supuesto, eres un muy buen conversador y siempre es un placer grabar contenido contigo, pero también porque tú has hecho esas transiciones y has hecho cambios muy valientes y muy extraños. Entonces volvamos a eso que decías de que atemporal era un poco ir en contravía, pues tú has ido en contravía en varios aspectos de tu vida, entre esos que terminaste derecho y dijiste, creo que no quiero ser abogado". Y después te metiste en un rollo en que ni idea exactamente qué es lo que haces, pero has decidido forjar tu perfil profesional o tu carrera a tu gusto, a tu medida, por donde vas yendo. Y me gustaría que le contaras a la audiencia esto qué significa, qué ha implicado para ti, cuáles han sido los retos en esas transiciones. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué esa rebeldía? Es muy chistoso. Siempre me dicen que yo soy muy buen conservador. Yo respondo no, yo soy muy buen conversador. Cuando me dicen que soy muy buen conversador, respondo no, yo soy muy buen conservador. Que va un poco en contravía de lo que estás diciendo, porque pues si tú ves mi LinkedIn, en esa partecita donde uno pone su experiencia profesional, la mía ha sido muy constante. La mía son 4 años en la temporal, 7 años en 13%. Mm, Estuve trabajando con el CESA 4 o 5 años también escribiendo. Entonces, no es como se podría imaginar uno y a veces la gente se hace esta idea de que yo simplemente he estado cambiando y cambiando y cambiando. En realidad no, no mucho. Cambié 2 veces de carrera. Esos fueron mis primeros inicios frente al cambio. Hay como una pregunta que no voy a responder y es por qué escogí tan mal carrera, porque arranqué por negocios internacionales, luego ingeniería ambiental y mm, finalmente derecho, que la terminé. Pero la otra pregunta es, y no me lo había preguntado, es qué me permitió cambiar de carrera. Pues por un lado, obviamente tenía como el apoyo de mis padres, excepto ya quizás en el segundo cambio ya era como, de verdad, como seguro, ¿no? Más pues por preocupación. Pero creo que en mi temperamento he tenido siempre como una terquedad y esa terquedad a veces se manifiesta en que hasta tanto yo no sienta que estoy encontrando mi lugar, no soy capaz de hacer las paces como con una realidad que me indispone. Entonces soy como muy alerta a cuando no estoy en el lugar equivocado, cuando no estoy en el lugar indicado, cuando estoy en el lugar equivocado. Y eso me fuerza un poco a obstinarme con cambiar. Entonces tuve primero esos cambios de carrera, luego ya terminé derecho y yo quería ser abogado como hasta octavo semestre, 8 de 10. Estaba súper encaminado a ser abogado. Luego pasaron unas cosas muy azarosas, como pasa siempre, y no terminé como metiéndome en un momentum muy claro de abogado. Tuve como una oportunidad, me ofrecieron un trabajo, de trabajar con una persona con la que yo, pues un profesor que yo admiraba mucho y con el que soñaba trabajar. Y por alguna razón mi intuición le respondió que no podía, haciéndome el difícil. Yo, desde tiempos inmemorables, since 2016, haciéndome el difícil. Le dije que no tenía tiempo. Y yo creo que si le hubiera dicho que sí, pues yo habría terminado ya metido en una inercia muy difícil de desprenderme, con mucha adrenalina, con poco tiempo para reflexionar, que es el trabajo de firmado de los abogados, similar un poco a cómo son las consultoras o las bancas de inversión, por ejemplo. Es un trabajo similar en el que es un ritmo muy, muy frenético, es una carga laboral muy fuerte y pues uno no tiene tiempo para recalcular. Y entonces,
por alguna razón, pues yo no acepté ese trabajo. Seguí con la carrera y ya cuando me gradué, hice unos meses mientras me graduaba, hice unos meses en una empresa porque yo sabía que yo no quería firma precisamente por el ritmo. Y yo nunca he podido pensar después de las 6 de la tarde. Entonces, esos trabajos de firma a veces parece como que empiezan a trabajar después de las 6 de la tarde y esto no es para mí. Y entonces, pues me fui al otro lado, que eran las empresas, Ujú, y las empresas me aburrieron tediosamente. El trabajo, pues como abogado ahí en estas empresas y el concepto mismo de oficina me, me pareció absolutamente desesperante. Entonces, pues yo estaba medio tiempo, yo era solo de 9 a 12 y yo decía, cuando sea grande, yo no quiero, no quiero esta vida. Y ahí pues tomé la decisión de no perseguir esa vida con el gran reto de que sabía, yo ya sabía que no quería ser abogado, pero no sabía qué quería hacer. mm, Y no tenía plan B, eh, tampoco tenía un colchón financiero, pues porque ya básicamente me había gastado la fortuna familiar en mis disvaríos de carrera. Eh, entonces, pues ese era el momento de inflexión en el que pues ya de verdad me enfrenté un poco a la vida real. mm. Sí, yo me pregunto si hasta qué punto hay mucho, pues hay mucho coraje en decir, no voy a vivir en una contradicción, en algo que no quiero hacer, mientras otras personas diríamos, bueno, la vida de oficina no es tan chévere, pero ¿cuál es la alternativa? No creo que haya una alternativa para mí. No sé qué lleva a una persona a pensar, sí, yo sí creo que hay una alternativa para mí. No tengo ni a cuál, no tengo plata, no sé cómo, no sé en dónde, pero hay una alternativa para mí. Entonces, como un poco de coraje mezclado con mucha confianza en ti mismo o con mucha terquedad de no me voy a aguantar esa vida, no importa Sí, qué. O sea, uno cómo hace a esa edad para enfrentarse a los papás y decirles, voy a cambiar de carrera 2 veces y después decir, ay, qué cool, pero no voy a trabajar en esto y enfrentarse al mundo, creyendo que sí hay una alternativa para uno, que no. Profundicemos un poquito en ese momento, en esa creencia que uno tiene que tener en uno mismo de sí hay una alternativa para mí en este contexto, ¿no? En Colombia, que no es como, uno no diría la tierra de las oportunidades. sí, sí, sí. Sí, es muy curioso porque pues, el tema número uno es el que decía yo, mi terquedad, que ya es como un rasgo muy impregnado de mi personalidad. Pero es cierto, no era un momento en el que yo estaba siendo terco porque sabía que luego iba a salir bien la cosa. No era en realidad por eso, era una terquedad más inconsciente. Quizás no estaba calculando bien lo mal que podía salir la jugada esa. Creo que finalmente, y yo no sé si tú has visto esto, pero hay un tema y es que pues tú no estás quemando los barcos en cierto sentido, porque pues ¿qué le pasa a un pelado universitario que se acaba de graduar, pero que tiene título de abogado y que no trabaja durante 6 meses? En realidad no, en realidad nada grave, nada definitivo. No es como que tú por no haber trabajado como abogado durante 6 meses luego no te vayan a aceptar. Puede que sea más difícil, puede que te toque explicar, pero eso es una situación que finalmente se puede sortear. Yo no sé si yo tenía esa claridad de que finalmente, si todo salía mal, pues volvía a ser abogado. Recuerdo, eso sí, durante mucho tiempo, haber pensado, pues madre, puede que me toque volver, puede que me toque volver a ser abogado, puede que me toque. Hoy en día no lo pienso, afortunadamente. En ese entonces sí lo pensaba, pero no sé, creo que hubo otro factor y es que yo acababa de llegar de Europa. Y esto va a calar muy mal porque obviamente es el mundo según una persona privilegiada, pero yo acababa de llegar de Europa y me había ido de mochilero, me había ido con muy poco dinero. Y al final de ese viaje, también por muchos azares y desventuras que pasa pues en todo viaje de esa naturaleza, yo ya no tenía nada de plata. Todavía me quedaba un tiempo hasta mi tiquete de regreso. Me había tocado vivir sin plata, básicamente. Voluntario en un hostal, no nos daban comida, solo la dormida era en un sitio fatal, era un sótano, pues para allá. Te puedes imaginar, pues el sótano más sucio de la historia. eh, Al punto de que yo una vez me asomé debajo de una de las camas, éramos como 6 voluntarios, entonces eran 6 camas. Me asomé debajo de una de las camas y había una camiseta que en su momento fue blanca.
ahora era absolutamente amarilla. Y ahí seguía y nadie la quitaba. Esas eran como las condiciones en las que yo estaba viviendo. Y no nos daban comida, entonces básicamente teníamos que ingeniárnoslas entre todos los voluntarios para comer algo. Teníamos una compañera que trabajaba en un buffet vegetariano y cuando cerraban el buffet a ella le daban todos los sobrados y básicamente ella llegaba al hostal con Tupperware, ¿no? Con containers de comida que había sobrado el buffet y nosotros pues le caíamos como unas fieras. Y entonces pues básicamente yo llegué a Colombia en ese punto de inflexión, cuando sabía que no quería ser abogado y no sabía qué hacer y estaba terco en que no iba a ser abogado. Y yo creo que uno de los elementos que me daba tranquilidad era, yo ya experimenté lo que es no tener nada y no es tan grave. Ahora, aquí quiero hacer la claridad. O sea, una cosa es ser pobre en Portugal y otra en Bogotá. Eso sí es totalmente diferente. Pero el punto igual se sostiene, ¿no? Finalmente yo no necesitaba salir cada 8 días, como salían todos mis amigos, ni comer en restaurantes fancies, porque pues yo ya había experimentado lo que es vivir sin nada y pues finalmente no está tan mal, ¿no? Como que igual uno tiene, ¿no? Si uno tiene aficiones, ¿no? Por ejemplo, leer, por ejemplo, caminar, pues uno ahí se bandea. Entonces, Mm. creo que eso me sirvió también ese proceso. Una pausa para contarte que este podcast está patrocinado por Paralaxi. Paralaxi es una comunidad creada por Source Meridian que apoya a las personas que quieren hacer transiciones de carrera a tech o que ya están en tech y quieren mantenerse actualizados. Pasa por Paralaxi en Meetup, Meetup, para que sepas de todos los eventos que Paralaxi está organizando. Me parece que ahí construiste una cosa que es muy importante y es la autoeficacia, el sentido de saber que si llegabas a una situación difícil ibas a poder sortearla como ya habías sorteado situaciones difíciles. Entonces, pues creías, sí que tenías esa confianza en ti mismo, pero tenías cierta evidencia. Creo que yo tuve Sí, una anécdota parecida, si nos vamos a la universidad también, yo creo no, yo tuve una anécdota parecida que creo que fue un punto pivotal también en mi vida y es cuando terminé la pasantía en diseño, yo estaba estudiando diseño y tuve una pasantía muy chévere en una curtiembre de cocodrilo y diseñaba bolsos en piel de cocodrilo y fue una nada, excelente oportunidad para la edad que tenía. Dos de los bolsos que diseñé salieron en una revista italiana, bueno, como que me daban cuerda para hacer cosas chéveres y creativas en esa empresa, pero yo soñaba con hacer algo en humanidades. Yo me imaginaba trabajando en el Museo Nacional, no sé, algo así, estudiando historia del arte. Entonces esto no coordinaba, esto no cuadraba conmigo. Y logré encontrar la excusa perfecta para renunciar porque me extendieron mi contrato. Y uno en Colombia le dicen, ¿cómo va a perder esa oportunidad? ¿No? Mi hijita, con lo difícil que es conseguir trabajo y uno antes de terminar la carrera en la Universidad Nacional consiguiendo un trabajo que me iba a pagar bien y decir, no, gracias, no quiero el trabajo, uf, yo me acuerdo que ese fue un momento muy difícil. De hecho, de hecho esperé hasta el último momento para ya decir que no. Y me acuerdo que mis papás me dijeron, nosotros hasta aquí vamos, porque ahí tuvo la oportunidad del trabajo y cómo no. Pero era insoportable la idea de renunciar a las ideas que yo tenía de cómo iba a ser mi tesis, de qué era lo que iba a estudiar después. Y bueno, pues ya había resuelto también problemas antes, ¿no? Entonces sí había momentos en que me quedaba sin plata y me acuerdo que en ese momento hacía collares. Entonces me llevaba los collares, los abría en el baño de los Andes cuando iba a los Andes a clase, yo estaba en la Nacional, como que los estaba organizando y llegaban niñas, ay, tan lindos, y yo, ay, qué casualidad, tengo promoción hoy. Y resolvía lo del bus o lo del día, pero esa cosa de haber hecho de haber sido fiel con los sueños que uno tenía y después de haber dicho, lo puedo resolver, le dura a uno muchos años. Siento que sigo tomando ese tipo de riesgos, los he tomado varias veces porque los puedo tomar una vez y ¿qué fue lo peor? ¿Qué era lo peor que podía pasar? O sea, uno sí, lo sí, puede sí. resolver, uno tiene los recursos para resolverlo, para encontrar una alternativa, para encontrar una solución. Sí, y sabes que a mí sí, es muy natural eso que te decían a ti, como es de difícil de encontrar un trabajo aquí. No, pues finalmente, si somos un país que ha crecido con mucha escasez, ¿no? Entonces es inevitable que mucho de nuestra bagaje cultural sea de supervivencia, de estar todo el día como contando los pesitos y muy preocupado. Nunca es una visión optimista como de creer que uno va a poder salir adelante, pero es pesimista como en general de que esto no se va a poner mejor, sino que se va a poner más duro, ¿no? Es como yo, es un poco la mentalidad colombiana. Y entonces, yo creo que una cosa que uno nunca tiene en cuenta
como en esos puntos de inflexión es que la progresión de cómo se va a ir desarrollando un proyecto, una apuesta, un riesgo que uno tomó, no es lineal, sino que es dinámica y que van a aparecer como elementos y circunstancias nuevas que pueden ser muy positivos. Entonces uno empieza como a decir, ah, jue madre, bueno, voy a renunciar a esto y entonces voy a, no sé, voy a vender collares. Pero entonces, sí, eso me comprarán 10 al mes y entonces uno se imagina que cada mes va a vender 10, Mm, pero no se imagina la nueva oportunidad que le va a salir en el que uno ya va a comercializar collares, pues otro tipo de artesanía, ¿cierto? Entonces, uno no contempla eso en la visualización previa. Uno no visualiza hacia lo sorprendente en el sentido positivo, uno visualiza hacia lo sorprendente en el sentido negativo, sí. más que en el positivo. Sí, sí, esa idea de que uno puede crecer 10x en vez de 2x, ¿no? No significa que subo mi producción 2 collares, entonces subo un poquito, sino que me voy a Sí, encontrar con una oportunidad completamente diferente por haberme metido en este camino que me va a llevar sí, a una cosa que va a pasar que es imposible anticipar en este momento, pero sé que hay crecimiento ahí para mí. Va a haber sí. la oportunidad, va a estar ahí. Sí. Bueno, y otra cosa es que es difícil decir que no a las oportunidades cuando son muy buenas, que yo creo que eso pasaba un poco con ser abogado, pero es que abogado, o sea, eres bueno, eres inteligente, ya estudiaste derecho en los Andes, ¿a qué es a lo que le estás diciendo que no? Son oportunidades muy buenas. Creo que eso hace que la decisión sea aún más difícil o aún más difícil de entender por otros, Mm, porque dejar derecho para hacer, ¿qué? ¿Podcasts? ¿Eso no es extraño? ¿Eso fue difícil? sí, pues eso de pronto lo pensaban nosotros, pues yo nunca me imaginé que ser abogado iba a ser bueno. Solo hasta un punto cuando yo estaba muy enrutado y quería ser abogado de firma, yo ahí sí decía, bueno, esto puede ser muy cool, ¿no? Como montarse un avión con el traje todo impecable, bajarse en Madrid, cerrar un negocio, irse a tomar un whisky o whatever, devolverse, como ese tipo, sí, como una vida ahí como de suits, como de adrenalina, de sentirse poderoso, de ser todo inteligente, perspicaz, ¿no? Ingenioso. Pero ya luego, cuando yo estaba en el punto que ya había dicho, yo no quiero ser abogado, es que yo no me imaginaba cómo eso iba a ser emocionante, divertido. Pues a mí la idea pues de tener como un salario bueno nunca me había parecido divertida. A mí me parecía divertida, era como esta idea de ser excepcional. Y como yo había un poco como alejado mi trayectoria de esa imagen excepcional del abogado que se monta el abogado al avión de traje y va y cierra el negocio y es como Harvey Specter, pues yo ya no tenía ese ideal, ¿no? Entonces, para mí nunca fue como que, uy, estoy renunciando a algo positivo. Para mí siempre es, estoy renunciando a algo negativo. Ahora, el costo era alto porque, pues, la incertidumbre siempre es difícil de procesar, ¿no? Porque como que los jugos gástricos no están hechos para soportar ese tipo de incertidumbre. Entonces, era más por ese lado que el costo no era tanto el costo de oportunidad. No era como, estoy renunciando a esta gran trayectoria. Es más como estoy asumiendo un gran costo en tiempo presente de incertidumbre. Y después esa incertidumbre no se va inmediatamente, dura meses y hay suficientes razones para que otros digan o haya voces de un, yo no sé si tú tienes personajes en tu cabeza, pero yo sí tengo personajes en mi cabeza que a veces vienen abstraídos de la vida real, que tienen diálogos, ¿no? Sobre mi vida, sobre el futuro, ¿no? Y dicen, claro, te lo dije, ahí está, eso no era por ese lado. Hay suficientes razones también para, si uno está pendiente solo de las banderitas de por este lado no es, esa incertidumbre se va a sostener en el tiempo y hay Mm, que manejar esas conversaciones internas de cuál es de cuál es el juego a largo plazo, que puede que no haya, porque ahorita antes de que empezáramos a grabar estábamos hablando de si hay una estrategia clara en los pasos que a veces damos y a veces no está tan clara. Estamos abiertos a la serendipia, a ver qué pasa, a saber que lo que estamos haciendo hoy está divertido, parece haber una buena retroalimentación y mm, mañana veremos eso a dónde nos lleva, con alguna confianza de que eso nos va a llevar a buenos lugares, como hasta ahora nos ha traído a buenos lugares, no, no sé, eso resuena contigo. Bueno, pero entonces salta uno a la incertidumbre y después toca, no sé si esta es la palabra que quiero usar, pero la voy a usar porque no tengo otra más, autogerenciarse, tener un sí, dominio de sí mismo, dar una sí. estructura, poner unas actividades. Y eso uno cómo lo maneja. Porque yo no sé cómo eres tú, pero yo soy muy, muy creativa, se me ocurren muchas cosas, tengo algunas ideas que no son
exactamente las que me llevan por caminos rectos. Mm. Pero también es difícil autogobernarme. A veces procrastino, a veces tengo ansiedad, a veces me distraigo mucho. ¿Tú? ¿Cómo es tu historia? Pues, o sea, es muy diferente la respuesta de cuando recién renuncié y empecé, pues, este camino a hoy en día. En ese momento coincidió con que, pues, yo estaba aprendiendo a trabajar, ¿no? Entonces, yo no sabía qué era trabajar y en qué consistía. Entonces, cómo debía yo organizar mi día a día y si debía estar leyendo tanto. Eso era trabajar, debería estar más bien haciendo otra cosa, debería estar, no sé, escribiendo artículos, sí debería estar investigando cuáles son los micrófonos para hacer el podcast o esto es una pérdida de tiempo. Entonces, en ese momento pues era mucha más la confusión. Em, que me parece que es como el momento crítico, como que en esa transición tienes un problema adicional y es que no tienes evidencia de haber logrado nada todavía. Entonces, mientras no tienes evidencia, te queda más difícil ganarle al diálogo interno mental que te dice que esto fue una pésima decisión, ¿no? Mm. Pues yo no tengo personajes en mi mente, pero sí tengo pensamientos intrusivos, ¿no? Que me dicen, pues todavía los tengo, ¿no? Pues yo creo que, y de hecho una buena manera de lidiar con esto es como incluir en el presupuesto anual que uno va a tener 4 o 5 días malos, ¿no? Es como, es obvio que uno los va a tener y ya, y simplemente cuando los A tienes, como, 5, bueno, pero muy bien te va. bueno, no, no, más, no sé, a ver qué eso va a venir, pues porque finalmente no para de llegar, pero en esa transición es muy difícil mantener la cabeza apoyándolo a uno. Entonces, pues sí, finalmente pues la pregunta es cómo haces para gestionarte cuando has renunciado a todo tipo de estructura formal, ¿no? No tienes la estructura formal de hacer parte de una organización que te dice más o menos qué es lo que tiene que hacer, que te parte tu día porque te pone reuniones, ¿cierto? Porque por lo general estás solo, entonces te vas a reunir contigo mismo, ¿qué vas a hacer? Hoy en día, pues lo que yo hago es clave, desde antes de empezar la semana, ya la tengo planeada, ya el domingo cuando la gente le da neurosis, como a las 6 de la tarde, que le da la Sí, depresión, en sí. vez de neurosis lo que yo hago es me pongo a organizar mi semana, porque aparte parte de esa neurosis creería yo que tiene que ver con la ansiedad de la semana. Mm. Entonces, pues, de cierta manera estás reduciendo la ansiedad porque ya estás empezando la semana. Entonces, lo que yo hago es, bueno, pues qué es lo que tengo que hacer esta semana. Y pues yo me he vuelto muy esencialista. Yo antes tenía una lista de to-dos larga, hoy en día siempre es corta, es como las actividades de alto valor, ¿no? Un poco Sí, esa idea de one thing, ¿no? La única cosa. sí. Es que es, ¿cuál es la única cosa? ¿Has leído ese libro? Es interesante, la pregunta es muy buena. ¿Cuál es la única cosa que de ejecutarla haría el resto de las cosas? ¿Cuál es la única cosa? ¿Cuál es la única cosa que de ejecutarlo haría el resto de las cosas o más fáciles o del todo innecesarias? Actividades cuyo efecto sobre todo el sistema es exotérmico, ¿no? Es mucho más grande el output que el input, ¿cierto? Mm. Es como el tema esta de la bomba atómica. La bomba atómica, la fisión nuclear la desata un pequeñísimo neutrón. Entonces, un poco la idea con el trabajo es encontrar cuál es el neutrón. Y en mi caso, el neutrón hoy en día es grabar las entrevistas, escribir el newsletter y avanzar en el proyecto del libro que es secreto y sobre el cual no hablaremos. Del libro que no hemos mencionado todavía en este podcast. Sí. Y ya simplemente lo que yo hago es paso ese to-do, que repito es muy corto, y sé que no es el caso de todo el mundo, pero en mi caso yo sí tengo ese gran privilegio, que es que puedo dedicarme a pocas actividades y no tengo una reunión, porque ahora tengo una persona que me ayuda con el podcast, pero el resto no tengo más reuniones. Que by the way está haciendo muy chévere, ¿no? Como unos buenos hooks, unas introducciones muy chéveres. Las ganas de ver Unos más. trailers bacanos. Sí. María José es súper tesa. Y entonces, pues lo que hago es traduzco eso a mi calendario. Entonces, básicamente yo no tengo libre albedrío, creo que es la clave, porque, Mm. porque la libertad enreda, Sí, ¿no? La libertad pues genera mucha ansiedad, porque sí. no sabemos básicamente qué hacer. Entonces, cuando tú te autorrestringes, ¿no? Te limitas, y entonces el lunes a las 10 de la mañana no puedes hacer cualquier cosa, sino que sabes que es tu
día administrativo y te tienes que editar el podcast, pues te mm, sientas a editar el podcast. No es como, uy, ¿y qué hago ahora? Ay, no sé. ¿Será que esto sí está funcionando? No, no tienes mucho tiempo de evaluar si esto está funcionando o no está funcionando. se pierde Tienes tanto que, tiempo en mi cabeza, o sea, se pierde tanto tiempo diciendo esto o esto que priorizo. Dios, los dos son importantes. ¡Ah! No puedo. Voy a hacer un poco de los dos. Ya, perdiste. Se acabó. sí, Hasta ahí llega todo. tal cual. Sí, Tal sí. cual. Entonces me sirve eso. Y también yo tengo como cierta idea sobre la organización de la semana es, yo creo que la semana tiene como un ciclo natural, como energético. Creo que a la gente le cuestan los lunes porque intenta hacer demasiado los lunes. Entonces lo que yo Eso hago es estoy que de me tomo acuerdo. muy en calma los lunes ¿Mm? y lo dejo solo para tareas no exigentes desde el punto de vista cognitivo. Mm, Entonces pago cuentas, edito el podcast, me desatraso en lecturas, cosas de ese estilo. Hago la reunión esta con María José a ver cómo vamos a atacar la semana y ya martes, miércoles, jueves, un tema un poco más creativo, ya es así exigente cognitivamente y el viernes intento hacer como wind down, aunque últimamente mis semanas son como de 7 días, entonces pues tampoco puedo estar aquí predicando porque mi trabajo se ha ido alargando y el sábado trabajé y llevo varios sábados trabajando, mm. Sí, pero de pero manera dosificada. es que te encanta lo que haces porque a mí me pasa eso. A mí me cuesta parar porque lo estoy disfrutando. Para mí editar un podcast es una delicia, preparar una entrevista es una delicia, imaginarme crear una página web. Tengo como una adicción a crear páginas web que es muy distractor porque ni siquiera soy tan buena haciéndolo, pero es divertido, entonces es difícil parar. Sí, y bueno, No, pues los y proyectos también se vuelven más ambiciosos, entonces aparecen más tareas, pero son ambiciones que tienen tanta emoción. sí, un elemento es el disfrute, pero yo creo que hay otro y es que, por lo menos yo, tengo tan integrado mi trabajo a mi vida que puedo, o sea, yo no es como que esté, como que mi semana es para trabajar y mi fin de semana es para disfrutar, porque mi semana tiene mucho disfrute, Sí, porque como los dos están integrados, entonces yo no tengo mm, ningún tipo de afán por salir de todo el trabajo rápido, entonces no es como que termine agotado todos los días, sino que tengo, digamos, un trabajo mucho más dosificado. mm, Entonces, pues, los entre semana, pues, me hago almuerzos largos con amigos y no tengo afán, y no es como que le está quitando recursos a mi tiempo de trabajo, porque finalmente lo compenso, porque de pronto, de golpe, la mañana del sábado la dediqué a hacer un la edición de un podcast, ¿sí sabes? mm, sí. En mi caso es un poco diferente porque ya hay dos chiquitos, ¿no? Una de dos, Sí, otro de cinco, hay un perro, hay un esposo, entonces hay muchas agendas que se coordinan y pues todos tenemos nuestras actividades durante la semana. El fin de sí, semana hay que parar y a veces no quiero parar porque quiero encontrar espacios para seguir creando. Mi trabajo es súper creativo, entonces me encanta, pero sí necesita como esos contenedores y el fin de semana es el que trato, no lo logro siempre, pero trato de respetar y dejar para, pues estoy disfrutando a los chiquitos y ya, y trato de hacer lo mismo con las horas del día, pero me ha sí, costado organizar eso, o sea, llevo 5 años siendo mamá y todavía estoy viendo cómo lo hago. Pero sí hay una cantidad de cosas que me han servido para darme estructura porque soy antiestructura. Tú sabes que en el doctorado me encantaba. Oxford es un sitio lleno de bibliotecas. Allá hice el doctorado y tiene unas bibliotecas divinas. Uno en los años que hace el doctorado no alcanza a conocerlas todas. Entonces yo decía, exploro bibliotecas y exploro cafés para trabajar. No, pues pésimo. Todos los días a las 8:30 de la mañana decidiendo hoy dónde trabajo. Y llegabas a un sitio y no había tomas de corriente, no sabías dónde comprar café. Pésimo. Entonces finalmente entendí que necesitaba rutinas y encontré la silla que me gustaba en la biblioteca que me gustaba y me iba todos los días corriendo para que nadie me quitara mi silla. Creo que pasé de un extremo a otro, no, pero he hecho varias cosas de las que tú dices y es encontrar tres cosas en el día que son las que me siento muy satisfecha al final del día si hice tres cosas. Eso es. Esas son mis tres grandes. El resto las anoto. Sería chévere si logro hacer esto, pero si hago estas tres, win no, total. Eso me ha sí, servido y eso es lo que he hecho con esta metodología de full focus. Para la sí, procrastinación, que parece que en tu vida no es tan dominante como si ha sido en la mía y ha habido momentos duros, mm, em, encontré la procrastinación estructurada, que era hacer un resto de cosas, todas que me gustaban, entonces siempre podía procrastinar haciendo algo útil, porque si no hacía lo ya, que era más importante, lo que estaba procrastinando, estaba haciendo otra cosa que igual me movía en mi mm, camino y en mi historia muchísimo. Pero ahora estoy en la filosofía de la eliminación y es, no tengo que hacer todo esto. Así me guste, eso es algo que no necesito en mi vida. Y sí, cuando uno es mamá y se esperan tantas cosas de,
de uno, pues sí creo que la eliminación es fundamental, pero tú lo has hecho desde ya y es lo que te permite hacer las cosas que son fundamentales para ti, como escribir. Las actividades Sí, creativas en el frenesí del mundo moderno siento que son las que primero pagan. No, pero es que toca hacer esto otro, que es la burocracia, la vida adulta, lo que dice el jefe, lo que dice la organización, unas demandas imposibles que hay sobre nosotros. Y eso empieza a excluir lo más humano y lo más fundamental, que es encontrar espacio para la creación y encontrar espacio para la contemplación y entender en dónde es donde uno quiere realmente estar, como darle tiempo a esas incomodidades que tú sentiste, que tú me dices que eres muy sensible, no me siento cómoda acá, pues uno tiene mm. que darle tiempo a esas incomodidades de salir y de verlas, ¿no? Y dialogar con ellas. Si has procrastinado grandes sueños en tu vida porque tu agenda está llena de tareas que tú no diseñaste para ti, que de alguna manera terminaste en este enredo y además llevas aplazando proyectos que para ti son importantes, que sabes que te van a llevar a la buena vida, llegó el momento de cambiar esto. Date una pasada por mi página web porque tengo para ti un webinar gratis donde vamos a hablar de procrastinación, buena vida y manejo del tiempo y un taller más largo y más profundo en donde vamos a mirar cómo resetear tu agenda para pasar de la procrastinación a la creación. tatianar.com. Sí, a mí para el tema de la procrastinación me sirve mucho, pues como un entendimiento de que es un juego largo, eh, y de que finalmente todos los días estoy construyendo poco a poco para eso. Es muy impresionante los clichés porque son muy ciertos, pero todo este tema de confiar en el proceso. Ahorita estoy haciendo una maratón, estoy entrenándome para media maratón y lo estoy haciendo con un coach y lo estamos haciendo desde febrero. Entonces es como ha sido un proceso como muy, muy serio, pero también a ratos yo decía, yo puedo más, ¿no? Yo podría, o póngame 3 kilómetros más. Y él, pues que se crió en Italia, siempre me decía como piano, piano, si arriba lontano, que es poco a poco se llega lejos. Y es muy cierto, como que lo he visto, como que ya que estamos llegando al final, la maratón es a final de este mes, y ya que estamos llegando como al fin del proceso, sí que he visto que en verdad los incrementos se acumulan, ¿no? Los pequeños pasos en una misma dirección, pues finalmente sí lleva muy lejos. Y entonces yo tengo como ese entendimiento sobre mi trabajo, porque yo veo mi trabajo como un craft. A mí me, yo nunca he tenido esta confusión de cuál es mi propósito. Quizás al principio, cuando empezamos a hablar del 13%, pero desde hace mucho no la tengo, porque para mí es más importante encontrar un craft que me fascine, ¿no? Entonces, para mí, editar textos, escribir, investigar, es una cosa fascinante. Para mí, la idea de hacer una entrevista perfecta también es fascinante. Entonces, me gusta leer sobre eso, entender eso. Y entonces, cada vez que estoy haciendo mi trabajo es intentar pulir, ¿no? Pulir de a poquitos, porque yo sé que finalmente pues tengo una carrera larga por delante. Y a mí entonces eso no me da angustia cuando siento que no hice mucho y por eso mis jornadas de trabajo no exigen que yo haga mucho. Yo nunca estoy como ansioso de que tengo que completar un montón de tareas. Yo simplemente sé, tengo que sacar un newsletter, tengo que sacar un episodio cada semana y ese es el tipo de estructura que a mí me funciona para no sentir que estoy procrastinando uno. Y segundo, también para no procrastinar, porque pues es muy claro lo que hay que sacar adelante. Blanco negro, ¿salió el episodio? Sí. ¿Salió el newsletter? Sí. Bueno, ganamos. Ganamos. Ok, entonces hablando de ganar, eso me lleva a preguntarte cuál es el juego entonces que estamos jugando, porque ya sabemos que exitosamente decidiste que no ibas a ser un abogado, pero no sabemos para qué, cuáles fueron los frutos, cuáles han sido los triunfos. ¿Nos podrías hacer un inventario de qué ha Sí, traído a tu vida tomar esa decisión y por qué mirando para atrás dices, ¿esto valió la pena? sí. Pues mira, yo ahora lo pienso así. Los primeros 5 años de mi carrera me dediqué a entender el trabajo humano, que es ese asunto que es omnipresente, que todo el mundo lo hace y sobre el cual se habla poco, salvo trivialidades, ¿cierto? Se habla cómo te fue hoy en la oficina, pero no se habla qué es esto que estamos haciendo, para qué trabajamos, por qué se siente tan mal, porque a muchos no nos gusta, podríamos vivir sin esto o no. Entonces los primeros 5 años fueron dedicados a entender ese tema porque era algo que a mí, pues, a mí me da miedo trabajar, yo no quería trabajar. Entonces, pues muy naturalmente me volqué hacia ese tema como una investigación. Yo quería entender por qué a la gente que le gusta trabajar, le gusta trabajar.
Entonces eso fue 13%, ¿cierto? A propósito de esta famosa cifra de Gallup que dice que solo el 13% de la gente le gusta su trabajo en todo el mundo. Entonces, yo lo veo así. Los primeros 5 años investigamos el trabajo. Siguientes 5 años, que es en los que estoy, voy como en el año 2 o 3 de la segunda mitad de la década. Entender por qué Colombia es como es. No sé por qué, no sé cómo llegué a eso, pero este podcast, no 13%, sino el otro atemporal, que había nacido para entrevistar autores de no ficción sobre sus libros, terminó cogiendo un rumbo en el que he hecho unas entrevistas sobre la historia reciente de Colombia, porque me interesa entender por qué Colombia es como es. Entonces, fíjate que en ningún punto de mi descripción sobre lo que hago yo estoy diciendo, ni estoy mencionando los podcasts, bueno, los estoy mencionando, pero no estoy diciendo como primeros 5 años fue hacer un podcast sobre trabajo. No, los primeros 5 años era investigar sobre el trabajo. Ahora es investigar sobre esto. Entonces yo me veo más como un investigador, divulgador, porque bien vulgar sí que soy. Entonces es lo que me ha interesado, ¿no? Como para mí es muy importante ejercer esa curiosidad. Es como los momentos, es como con lo que yo más me conecto de las actividades, lo que más me da energía, como que un tema me dé suficiente curiosidad para yo querer conseguirme todos los libros y leerme dos y después super, no, mentiras, para yo tener que leerme todos los libros y luego yo tener que forzar mi mente a sintetizar lo que he ido entendiendo de ese tema. Y entonces el podcast y la escritura es una avenida perfecta para eso. Son simplemente unos conductos que me permiten ejercer mi curiosidad, uno, y dos, que me permiten pulir el craft, porque es que no hay nada más fascinante que ese circuito en el que a uno le gusta una cosa y la hace muy bien, y por hacerla muy bien se anima a hacerla más, y por hacerla más la hace cada vez mejor. Ese es como, ese es como el craft, según yo lo entiendo, el oficio. Bueno, pero entonces le dedicaste tu vida y tu carrera hasta ahora, en estas dos etapas, 5 años iniciales y estos 5 años que siguen, a tu curiosidad intelectual, a dejarte llevar por preguntas trascendentales que tenías sobre tu actividad y sobre la actividad humana. Y eso, para efectos prácticos y pragmáticos, eso sí es negocio. Uno puede vivir así. Eh, sí, siguiente pregunta, amigo periodista. Descarado. No, sí, por supuesto es difícil de monetizar directamente en el sentido de cuando tú le estás resolviendo un problema a una persona, como por ejemplo, yo tengo el problema de que procrastino. Quisiera saber cómo no procrastinar. La persona puede evaluar o anticipar eso, cómo le va a mejorar su vida casi en términos de plata. Mm. O, por ejemplo, para hablar de mis propias finanzas, que es de Juan Pablo Zuluaga y su esposa, que hace poco salió en mi podcast, Juan Pablo, que yo los admiro mucho, pues ellos están haciendo educación de finanzas personales. Entonces ahí sí que es evidente, si yo tomo este curso Sí. que me vale, no sé, $1.000 o lo que sea, pues voy a ahorrarme $4.000 al año, ¿no? ¿Sí sabes? O voy a producir $5.000 al año, si me va mal. Entonces para la gente es muy evidente cuál es el payoff. Mientras que si lo que yo hago es un tema más intelectual y es por qué Colombia es como es, pues no es tan evidente a quién le estoy resolviendo el problema. No es como que yo pueda empezar a vender un curso de te enseño todo sobre Colombia, que además no soy Probablemente, historiador. pero son esos cursos que son más difíciles de vender. Es más difícil, es más difícil. Entonces, son más difíciles las avenidas de monetización. Ahora, ¿cuál es la apuesta mía? Pues finalmente tengo un asset muy grande, que es la credibilidad. Y eso se gana por la vía dura. Son 7 años de disciplinadamente aparecer, de ser honesto y de ser genuinamente curioso. Y eso implica, por ejemplo, que no, en mis podcasts no entrevisto a famosos por el hecho de ser famosos. ¿Sí me entiendes? No es Sí. por agrandar la plataforma, sino porque tiene que haber una semilla de curiosidad en mí, porque esa es un poco mi promesa de valor, así nunca la comunique de esa manera, pero la gente lo sabe y eso genera en la gente credibilidad. La credibilidad tiene mucho valor, más hoy en día, en el que no se puede creer en nada. Entonces, no tanto te voy a decir las maneras como se aterriza esa credibilidad, más que simplemente decirte es un activo que cada vez va a ser más valioso y entre más grande la plataforma, entre más gente crea en uno, pues más valor va a haber ahí. No todo ese valor se va a poder capturar,
pero parte de ese valor se captura, ¿cierto? Siempre hay una brecha entre el valor que tú generas y el valor que tú capturas. Y en mi caso siempre ha sido grandísima la brecha. Y puede que siga siendo igual de grande, pero si la brecha es de 10 centímetros, siempre, pero tu audiencia o el tamaño de la torta cada vez crece más, pues los 10 centímetros son menos relevantes. Sí, de acuerdo. Y también estás haciendo una apuesta, yo creo que la maratón es una, sí es una buena metáfora para las cosas que tú estás haciendo, pero estás haciendo una apuesta que creo que pocas personas, por un lado, se dan el lujo, por otro lado, tienen el valor y la disciplina para hacerlo, y es construir un proyecto intelectual ambicioso, que no Mm, sé en qué parte vas, pero creo que hay una diferencia importante del Andrés Acevedo que entrevisté en un podcast hace como 5 años, en un video de YouTube hace como 5 años, al de sí, hoy, y seguirás por ese camino porque estás construyendo ese craft. Y pues yo creo que Colombia y Latinoamérica necesitan más personas que estén comprometidas con tener esa vida intelectual rica que puede, esperamos, producir frutos muy grandes. O sea, esperaremos, supongo que tú estás trabajando en escritura y estás escribiendo tu primer libro, ya lo revelaste, pero esperamos que haya muchos más. Yo entiendo que una de las figuras que te ha influenciado y que no sé qué tan importante como modelo es para ti o no es Ryan Holiday, y no sé quién sí, más de todos los autores que lees, pero esos intelectuales de antes o de otros países, sí sí, necesitamos que se gesten y crezcan y sean. Claro, el que se meta en el tren del voltaje de ganarse muchos millones a los 26, pues creará valor, pero ese sí. es otro tipo de valor. Entonces, si uno puede sostener esa disciplina, ese craft y esa curiosidad, pues si queremos ver lo que vas a producir pronto y en unos años. Sí, pues, oye, pues gracias por eso, porque me alegra que tú lo veas así, porque pues sí es un poco la apuesta. Y a mí siempre me ha gustado esa frase como de, si no es ahora, ¿cuándo? Y si no nosotros, entonces, ¿quién? Ujú. Yo a veces sí como que si pienso eso, es como, pucha, si no nosotros, ¿quién? ¿No? Como con lo difícil que es tomar una decisión de esta, seguir un camino poco explorado, con incertidumbre, pues qué privilegio tener estómago para aguantar la incertidumbre y poder mantenerse en esto, porque pues finalmente pues, yo concuerdo contigo, yo sí creo que a nuestras sociedades y a nuestra región le ha faltado mucho esos public intellectuals, que no es que no los hayamos tenido, pero quizás no han tenido el alcance, han estado quizás con ambiciones más modestas y qué bueno que uno tenga esa ignorancia que le permite tener grandes ambiciones, ¿cierto? Es como Esa es, esa eh, es, esa ignorancia coraje, de, ¿no? Es como que yo sí lo pienso, como que hay gente mucho más inteligente que yo, pero al mismo tiempo que es más precavida. sí, Entonces, pues mi ventaja ahí es que soy un poco más lanzado, más atrevido y con eso más compenso. terco, y lo estás haciendo, ¿no? Ahí Sí, vas, y lo estás haciendo hasta que, pues yo sí, creo que yo lo estaba escuchando atemporal en estos días para ponerme al día en esta entrevista y siento que los productos son cada vez más chéveres. Entonces, sí, pues eso es lo que gracias. esperamos ver a 5 y a 10 años. Y entonces te deseamos lo mejor en esa carrera de ambición intelectual, Sí, de gracias. determinación a hacer cosas con las que tú te sientes cómodo. Sí, qué chévere. Sí. Vamos por eso. A por ellos. Te deseamos lo mejor en lo que viene y este año esperamos tener más noticias de tus creaciones. Bueno, no, pues gracias. Gracias por la invitación. ¿Me quisieras Espero decir ver el algo? podcast cuando llegue a su episodio 300 y ver cómo se ve en ese entonces. ¿Te imaginas? Estamos ya hay, hoy que estamos grabando, hay 5 episodios publicados de lista para lo que venga. Mañana publicamos el sexto y bueno, vamos a ver si se queda en una temporada o qué dice la gente o para dónde va, pero por ahora me estoy divirtiendo mucho en estas No, conversaciones. cerca, cerca. Si te divierte, no importa lo que diga la gente. Además, ¿cuánto llevábamos hablando de que, porque en un podcast, ¿no? Me demoré mucho. Y está buena Sí. nota, ya estoy entendiendo por qué es tan disfrutable el trabajo de crear un podcast. La mejor excusa, ¿no? ¿Cómo? Es la mejor excusa, como que te fuerza a Sí, conversar con gente que quieres conversar y además de hacerlo como bien, como sin distracciones, sí, como concentrado. intentando poner lo mejor de tu energía mental en ese momento. Entonces,
por lo general es más chévere que una conversación cualquiera. Sí, eso es bonito porque las conversaciones también son un craft. Entonces uno en esto pues se tiene que volver buen conversador, porque yo creo que la calidad del podcast para la audiencia, no sé, que nos diga la audiencia a ver qué opina, está como en esa sinergia y en esa química que se da en la conversación y eso no es fácil de crear, cómo logra uno el balance de ser auténtico también en la conversación, pero también de servir el propósito que es crear un contenido chévere, hacer las preguntas Mm, que es, uno está al mismo tiempo pensando una cantidad de cosas y yo creo que uno, pues eso se debe ir con, mejor dicho, tú tienes mucha experiencia en eso. Yo tenía experiencia como entrevistadora de investigación, es muy diferente porque el entrevistador de investigación tiene que guiar la conversación y desaparecer. claro, Hace preguntas para escuchar, trata de volver a traer la conversación a donde toca traerla, pero el investigador tiene que, pues trata de desaparecer de la conversación. Esta es un poquito claro. diferente porque sí quiero estar, pero entonces sí, hay que encontrar No, cómo y es. además tienes que entretener, o sea, como que la Ah, sí, investigación va a quedar luego en texto, entonces tú puedes editar. sí, En esta exacto, tú tienes que estar como pendiente de que tenga cierto ritmo, ¿no? sí. Chévere, entender eso también como una habilidad que se desarrolla. Bueno, ¿tienes algo que decirle a la audiencia de este podcast que está pensando en transiciones, en cambios, que de pronto tiene grandes ambiciones, pero está en parálisis, lo detiene? Bueno, no sé. Sí. Pues, a ver, siempre me ha parecido que el consejo más difícil es cuándo hacerlo, ¿no? Creo que todo el mundo tiene un contexto, unas circunstancias, una biografía que, que le queda más o menos difícil tomar la decisión de empezar ya. Entonces creo que el consejo no va por ahí. Creo que una cosa que sí diría es, finalmente, el mejor antídoto ante la duda, ante la ansiedad, es hacer, ¿no? Como que yo a veces creo que el diálogo interno negativo compite por los mismos recursos que la acción. Entonces, si uno está haciendo, el diálogo interno negativo está como un poco en la periferia. Entonces, creo que ante la duda siempre hacer, ante la indecisión hacer, ¿no? Creo que necesitamos una cultura mucho más de volcados a la acción. Somos muy volcados al diagnóstico, a la planeación, a la preparación. Y creo que, bueno, esta sí es otra idea que he venido pensando mucho. En esos primeros momentos de cambio, de transición, eh, hay que ser muy conscientes de algo y es que el entusiasmo es un recurso frágil y que es escaso Mm, y que el entusiasmo que uno tiene el día que toma la decisión y que le dice no voy más, no es el mismo entusiasmo que va a mantener el resto del proceso, sino que obviamente va a estar menguado. sí. Entonces, la manera de, de no perder ese entusiasmo es con evidencias de que la cosa está saliendo bien. Y uno no obtiene evidencias de que la cosa está saliendo bien solo preparándose. Hay que prepararse, pero sobre todo, hay que hacer. Mm, Eso es lo que diría. Y pues los invitaría a dos cosas. Uno, escuchar mi podcast atemporal, si les interesa Colombia, si les interesa nuestra historia reciente. No es solo sobre Colombia, sino que es muy variado. Como pueden ver, yo soy medio inquieto con mis curiosidades. Ahorita voy a hacer una serie de entrevistas sobre Venezuela porque quiero entender qué pasó en Venezuela y cómo esa sociedad terminó en lo que está. Pero el foco durante ya años ha sido Colombia. Y dos, que vayan y se suscriban a mi newsletter, que no puedo decirles sobre qué es porque es sobre lo que a mí me provoca escribir esa semana en particular. ¿Y dónde la Entonces, encuentran? ese se encuentra en andresacevedo.substack.com. Ok, yo creo que es fácil buscarte. Si ustedes buscan Andrés Acevedo, van a ver varios resultados y pronto van a ver Sí, su newsletter eso. para que pasen por ahí, chismoseen, se suscriban al newsletter, escuchen la temporal. Y bueno, la gente sigue escuchando 13%. En mi clase lo escuchan, vuelven y me dicen, ay, el episodio 13%. Entonces, pues ahí también hay mucho que explorar. Eso ha sido chévere. Ha sido una de esas obras que permanece y que se sigue escuchando y sin necesidad de estarlo moviendo, eso se sigue moviendo. Muy bien. Pues bueno, pues gracias. No a ti, Tatiana. Siempre un placer conversar contigo.
Nos vemos pronto entonces. Dale. Espero que hayas disfrutado este episodio con Andrés Acevedo. Si te gusta Lista para lo que venga, tenemos muchos más episodios para que explores. ¿Qué tal si nos dejas una reseña? ¿Qué tal si nos das un rating para que esto llegue a muchas más personas? Nos vemos en el próximo y date una pasada por mi página web para que aprendas mucho más de procrastinación y de cómo pasar de la procrastinación a la creación. Nos vemos en la próxima.